Viajes nocturnos que se convierten en pesadillas. Conductores siniestros que acechan en la penumbra y carreteras desoladas donde cada curva puede ser la última. Estos relatos verídicos te mantendrán al borde de tu asiento. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Número 4. A las 4 de la mañana de un sábado, mientras iba al trabajo por la autopista, noté un coche acercándose rápidamente por el espejo izquierdo. Era un Honda Accord Coupe gris. Al pasar, vi al conductor mirándome y a una joven en el asiento trasero golpeando la ventana. Al darme cuenta de que algo estaba mal, decidí seguirlos mientras llamaba al 911. El coche delante de mí se detuvo gradualmente y aunque quería ayudar, no sabía si el conductor estaba armado, así que decidí mantenerme a distancia y seguir informando al operador del 911. Cuando los alcancé, el conductor volvió a frenar delante de mí. Intenté adelantarlo, pero me cortó el paso. Tuve que detenerme. Salió de su coche y comenzó a correr hacia mí con algo en la mano. Así que puse mi coche en reversa hasta que dejó de perseguirme y luego continué rápidamente. El operador del 911 me dijo que había un patrullero estatal cerca y que siguiera conduciendo hasta pasar por él. El hombre en el coche detrás de mí continuó siguiéndome, ambos yendo a una velocidad insana de más de 90 millas por hora. Sentí un alivio inmenso cuando vi las luces azules y rojas del coche patrulla detrás del que me seguía. Conmigo delante de él y el policía detrás, no tenía muchas opciones y finalmente se detuvo en el césped. Me detuve delante de él pero manteniendo una distancia segura. Aún no sabía cómo iba a desarrollarse la situación. Afortunadamente, el policía logró que el conductor saliera del coche con las manos en alto. Mientras tanto, salí y observé la escena. El hombre fue esposado y la mujer en la parte trasera del coche, que resultó ser su exnovia, fue liberada. Estaba gravemente herida, llorando y extremadamente agradecida de ser rescatada. El conductor era su exnovio, quien la había atacado y la había metido en la parte trasera del coche con los seguros para niños activados. Es aterrador pensar qué podría haberle pasado si yo o alguien más no hubiera presenciado su grito de auxilio. Número 3. Decidí viajar a Boston para apoyar a un familiar en el maratón de la ciudad, conduciendo desde Chicago hasta Massachusetts a través de la Ruta 20, una de las carreteras más largas de Estados Unidos. Salí alrededor de las 3 p.m. después del trabajo, estimando un viaje de 15 horas según mi GPS, pero pensé que podría hacerlo en 14. Aunque estaba cansado, seguí optimista a pesar de las 10 horas de viaje. Sin embargo, alrededor de las 1 a.m., noté luces detrás de mí en el espejo retrovisor. El otro vehículo me adelantó, pero luego redujo la velocidad para igualar la mía, lo que me hizo sospechar. La camioneta comenzó a parpadear sus luces detrás de mí, pero decidí no reducir la velocidad. Me sentí asustado porque nunca antes había experimentado algo así en la carretera. A medida que seguía conduciendo, aumenté gradualmente mi velocidad, esperando pasar por otro auto o algún policía. Sin embargo, no veía ninguna otra luz trasera en el horizonte, solo la camioneta que me seguía persistentemente. Finalmente, la camioneta cambió de carril y aceleró para pasarme. Escuché el rugido de su motor mientras me adelantaba, pero luego, de repente, cortó mi paso y comenzó a frenar. Intenté esquivarlo, pero seguía bloqueándome. Me vi obligado a pisar los frenos también y comencé a tocar la bocina para tratar de llamar la atención. Mientras nos deteníamos, el conductor de la camioneta encendió sus luces de emergencia y comenzó a agitar su brazo por la ventana, señalándome que me detuviera a un lado de la carretera. Ignoré su solicitud y aproveché la oportunidad para adelantarlo rápidamente. Mientras lo hacía, el conductor se salió del camino y trató de bloquearme, pero logré evadirlo.
Continué conduciendo hasta que llegué a una carretera principal con más tráfico y finalmente la camioneta dejó de seguirme. Estaba asustado por lo que acababa de suceder. No tenía el número de placa de la camioneta, ni siquiera recuerdo haberlo visto. Todo lo que sé es que era una camioneta negra de los años 90. Después de ese encuentro, decidí detenerme en un estacionamiento de Walmart y dormir un poco antes de continuar mi viaje. Me desperté alrededor de las 8 a.m. y logré llegar a mi destino final. Al llegar, compartí la experiencia con mi familia y les advertí sobre la importancia de tener cuidado al conducir tarde en la noche. ¿Te ha parecido escalofriante lo que has visto? Pues lo que viene te dejará helado. No te lo pierdas, da me gusta y asegúrate de seguir hasta el final. Número 2. Regresaba a casa desde la ciudad en una noche de marzo. La densa niebla envolvía la autopista después de la medianoche, convirtiéndola en un mar de gris hipnotizante. Un vehículo apareció frente a mí, medio en la autopista y medio en el arcén. Después de un susto por el casi accidente, el sedán negro se detuvo en el arcén. La ventana del conductor se bajó y un brazo me hizo señas para que me detuviera. A pesar del susto, decidí seguir al coche y girar hacia un camino lateral, donde se detuvo y la puerta del conductor se abrió. Un hombre alto y delgado, vestido con una chaqueta de invierno negra y jeans, caminaba hacia mí a través de la niebla. Parecía más joven, alrededor de los 30 años, y sonreía mientras se acercaba a mi coche, iluminado por mis faros. Bajé un poco la ventana, sintiéndome incómodo, y él hizo un gesto para que la bajara aún más. Sacudí la cabeza y le dije que podía oírlo. Me preguntó a dónde me dirigía y le respondí que a casa. Me advirtió sobre la niebla y la seguridad de conducir en esas condiciones. Aunque le dije que estaba bien con eso, insistió en que vivía a solo 5 minutos y que sería más seguro esperar en su casa. Rechacé su oferta, pero no aceptaba un no por respuesta. Trató de asustarme, diciendo que era mucho más probable tener un accidente de coche en la niebla y que parecía cansado, sugiriendo que pensara en mi familia antes de volver a la carretera. Mantuve mi posición, pero él comenzó a enojarse y miró hacia su coche, donde vi a alguien moviéndose en el asiento del pasajero. De repente, el hombre intentó abrir la puerta de mi coche, pero afortunadamente estaba cerrada. Luego, la puerta del pasajero de su coche se abrió y otro hombre corrió hacia mí con un bate de béisbol. Rápidamente puse el coche en reversa y el conductor gritó algo mientras aceleraba. Intentó golpear mi coche, pero falló. Aunque no me había alejado mucho de la autopista, era difícil distinguir dónde terminaba la carretera secundaria y comenzaba la autopista. Mientras retrocedía, el hombre continuaba corriendo hacia mí. Finalmente, logré volver a la autopista y aceleré. Miré por el espejo retrovisor y vi al hombre de pie en el camino con el bate de béisbol, observando cómo me alejaba. Número 1. Durante la pandemia de COVID-19, trabajaba en turnos nocturnos en un hospital, lo que me llevaba a tener horarios irregulares. Al volver a casa, solía tomar una carretera poco transitada que se dirigía hacia mi pueblo. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, vi un coche parado en el arcén con las luces de emergencia encendidas. A pesar de estar en medio de la nada, decidí detenerme para ver si podía ayudar. El conductor, un hombre hispano con mascarilla, me dijo que su batería se había agotado. Aunque le pregunté si tenía cables de arranque, no los tenía. Fue entonces cuando me pidió un ride, y en un instante, el coche que había estado inoperativo encendió sin problemas. Las luces de emergencia, la radio, todo funcionaba. Sin embargo, antes de poder reaccionar, sentí 2 brazos envolviendo mi garganta, tratando de asfixiarme. Escuché una voz gritando desde afuera. Era el hombre con mi teléfono. Logré liberarme y escapar en reversa del peligro. Aunque me las arreglé para escapar, el ladrón todavía se llevó mi teléfono. Cuando llegué a casa, informé a mis padres sobre lo sucedido y llamé al 911.
Expliqué que había sido atrapado en una trampa, que alguien estaba escondido en el asiento trasero de mi coche y que el hombre que disparó contra mi coche todavía tenía mi teléfono, que estaba desbloqueado y contenía toda mi información personal. La policía me aconsejó que llamara a AT&T para rastrear la última llamada realizada en mi teléfono, pero como su servicio al cliente no abría hasta las 7 a.m., tuve que esperar. Después de esa llamada, descubrí que se habían transferido miles de dólares desde mis cuentas bancarias a una dirección de billetera de Bitcoin imposible de rastrear. La ubicación de mi teléfono dejó de actualizarse una vez que el ladrón lo apagó o lo desechó, y lamentablemente nunca lo recuperé. Una semana después de este incidente, desperté con la voz preocupada de mi madre informándome sobre ruidos en nuestro patio trasero, aunque cuando revisamos, no encontramos a nadie allí. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por historias de terror real en la carretera. Si te ha asustado este video y quieres seguir viendo más, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos cargados de terror e intriga. Si tienes alguna pregunta o si hay algún otro tema que te gustaría que exploremos en futuros videos, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.